Rodeado de lujo, un empresario se enfrenta a la verdad que siempre evitó: la ausencia en su propio hogar. Impulsado por un momento con su hijo y una niñera sencilla, decide cambiarlo todo. Y en el reencuentro con lo esencial, encuentra la riqueza que siempre le faltó. Desde lo alto de su oficina en el Paseo de la Reforma, Ricardo Mendoza contemplaba el horizonte de Ciudad de México con la mirada vacía de quien lo conquistó todo, menos lo que realmente importaba. A sus 45 años, era dueño del grupo empresarial de tecnología más grande de México, con filiales en 3 continentes y una fortuna estimada en miles de millones. El edificio Prisma, sede de su imperio, era un monumento de vidrio y acero que reflejaba el cielo gris de la metrópolis, exactamente como su alma. Señor Mendoza, la reunión con los inversores japoneses se adelantó a las 4. Anunció Débora, su secretaria ejecutiva, interrumpiendo sus pensamientos. Y su esposa llamó. Dijo que necesitó extender el viaje en París por una semana más. Ricardo solo asintió, sin demostrar reacción. Juliana, su esposa, siempre estaba en algún lugar que no fuera cerca de él o de su hijo. Casados desde hacía 8 años, vivían como extraños cordiales, que ocasionalmente compartían el mismo espacio. La modelo internacional, 15 años más joven que él, había quedado embarazada después de solo 6 meses de relación. El matrimonio apresurado, los titulares de revistas, la vida de lujo. Todo parecía perfecto en las fotografías, pero el álbum familiar tenía demasiadas páginas vacías. «Cancele la reunión», dijo Ricardo súbitamente. «Diga que tuve una emergencia familiar». Débora lo miró sorprendida. En 15 años trabajando para Ricardo, nunca lo había visto cancelar un compromiso de última hora. «¿Está todo bien, señor?» «No lo sé», respondió con sinceridad tomando su saco, «pero lo voy a averiguar». El chofer se extrañó cuando Ricardo subió al coche y pidió ir a casa a las 2 de la tarde de un miércoles. La mansión en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México, era un refugio rara vez visitado durante el día. Mientras el vehículo avanzaba por las calles congestionadas, Ricardo observaba la ciudad por la ventana blindada, sintiéndose tan aislado como la gente en la acera le parecía distante. El verdadero motivo de su decisión repentina ni él mismo lo comprendía. Tal vez fuera el cumpleaños de Miguel, su hijo, que cumpliría 4 años el domingo. O tal vez fuera aquel sueño recurrente que lo atormentaba desde hacía semanas, el de estar hundiéndose en un océano de documentos y hojas de cálculo, mientras un niño pequeño lo llamaba desde una playa cada vez más distante. Cuando el coche se detuvo ante los imponentes portones de la mansión, Ricardo dudó. Conocía cada centímetro de aquella propiedad, cada obra de arte, cada pieza de mobiliario elegida por decoradores renombrados. Lo que no conocía eran los hábitos de su propio hijo. ¿Qué programas veía? ¿Cuál era su juguete favorito? ¿Todavía tenía dificultades para dormir? La gobernanta doña Celia casi dejó caer la bandeja cuando lo vio cruzar la puerta de la cocina. «Doctor Ricardo, no lo esperábamos hoy. Vine a ver a Miguel». «¿Dónde está?» La incomodidad de la mujer era visible. «Está en fisioterapia con Elena, señor, en la sala de actividades». Ricardo frunció el ceño. «¿Elena?» Pensé que la fisioterapeuta era la doctora Laura. La doctora Laura viene los lunes y jueves. Elena es la nueva cuidadora de Miguel. Lleva con nosotros 3 semanas. 3 semanas y él ni siquiera sabía de la existencia de esa mujer. La constatación lo golpeó como un mazazo. Mientras subía las escaleras hacia el 3er piso, donde se encontraba la sala de actividades adaptada a las necesidades de Miguel, Ricardo sentía un peso creciente en el pecho. El hijo había nacido con una malformación congénita en las piernas, condición que los médicos garantizaban ser tratable con cirugías y terapias continuas. Pero el diagnóstico cayó como una bomba sobre Juliana, que nunca logró aceptar la imperfección de su hijo. Los viajes, antes esporádicos, se volvieron frecuentes. La distancia emocional se transformó en ausencia física, y Ricardo, incapaz de lidiar con la situación, se sumergió aún más en el trabajo, delegando el cuidado de su hijo a especialistas y empleados. A medida que se acercaba a la sala, comenzó a oír una voz femenina, suave y animada, y algo que no reconoció inmediatamente.
el sonido de la risa de Miguel. Se detuvo ante la puerta entreabierta, sintiéndose como un intruso en la vida de su propio hijo. «Vamos, mi campeón, solo un pasito más», la voz animaba. Por la rendija de la puerta, Ricardo vio un escenario que jamás olvidaría. En el centro de la colorida sala, con equipos de fisioterapia adaptados para niños, estaba su hijo, de pie, apoyado en barras paralelas infantiles. Su pequeño rostro demostraba concentración y determinación. Frente a él, una joven de cabellos rizados recogidos en una cola de caballo, vestida con una camiseta azul sencilla y pantalones de chándal, lo incentivaba con palabras y gestos. «Puedes hacerlo, Miguel. Aquí estoy esperándote». El niño, tembloroso, dio un paso vacilante, luego otro. Sus piernitas, más delgadas de lo normal y con órtesis de soporte, temblaban con el esfuerzo. Pero no se rindió. Con una expresión que mezclaba miedo y coraje, avanzó 3 pasos más hasta caer en los brazos abiertos de Elena, quien lo recibió con una celebración exagerada. «Eres increíble, ¿sabías? Un verdadero héroe». Miguel reía, agarrado al cuello de la joven, su carita iluminada por un tipo de alegría que Ricardo jamás había presenciado. Fue como si un espejo invisible se hubiera colocado delante de Ricardo, reflejando no su imagen, sino la verdad de su vida. Allí estaba su hijo, enfrentando una batalla diaria para dar pasos que la mayoría de los niños daban sin pensar, y él, Ricardo, nunca había estado presente para presenciar esas victorias. Nunca había estado allí para sostenerlo cuando caía, para celebrar cuando avanzaba. Una lágrima inesperada resbaló por su rostro. Intentó retroceder silenciosamente, pero su zapato italiano produjo un crujido en el suelo de madera. Elena se giró inmediatamente, alerta. Al ver al hombre de traje oscuro parado en la puerta, su semblante cambió. «Señor Mendoza», dijo ella, colocando a Miguel suavemente sobre la alfombra de goma. «No sabía que vendría hoy». Miguel miró a su padre con curiosidad, pero sin el reconocimiento entusiasta que un niño normalmente demostraría. Era más como si observara a un visitante conocido, pero distante. «Papá vino a verte jugar», dijo Elena siempre sonriendo. «¿No es genial?» Ricardo intentó sonreír, pero su rostro parecía endurecido por la emoción contenida. «Hola, Miguel». El niño asintió tímidamente. «Hola, papá». Aquel papá sonó demasiado formal para un niño de casi 4 años, como si fuera una palabra aprendida, no sentida. Por primera vez, Ricardo comprendió la dimensión del abismo que había creado entre él y su hijo. La revelación lo golpeó con la fuerza de una avalancha. Su vida, aparentemente perfecta, se desmoronaba ante la verdad más dolorosa. Era un extraño para la única persona que debería conocerlo mejor que nadie. ¿Puedo quedarme y observar?», le preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la vacilación en su voz. Elena pareció evaluar la situación por un segundo. «Claro», respondió, volviéndose hacia Miguel. «¿Qué te parece si le muestras a tu papá lo fuerte que te estás poniendo en las barras?» El niño consideró la propuesta, y luego asintió con una seriedad que no concordaba con su edad. Elena lo ayudó a posicionarse nuevamente en las barras paralelas. Mientras Ricardo se sentaba en una silla en el rincón de la sala, torpe en su caro traje, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel ambiente infantil y acogedor. Por casi 1 hora, él permaneció allí, presenciando la interacción entre Elena y su hijo, la paciencia de ella, el cariño genuino, la forma en que transformaba cada pequeño progreso en una gran conquista. Y Miguel respondía a todo esto con creciente confianza, sonrisa abierta, ojos que brillaban con alegría pura, emociones que Ricardo nunca había provocado en su hijo. Cuando la sesión terminó, Elena cargó a Miguel fuera de la sala, explicando que era hora del baño y la merienda. El niño se despidió de su padre con otro saludo tímido, y Ricardo se dio cuenta de que no sabía cómo responder. Quería abrazarlo, decirle que lo amaba, prometerle que todo sería diferente de allí en adelante, pero las palabras no salieron. El empresario que dirigía reuniones con decenas de ejecutivos estaba mudo ante un niño de 4 años. Aquella noche, Ricardo no pudo dormir. La imagen de Miguel avanzando con dificultad en las barras paralelas no salía de su mente.
ni la expresión de pura felicidad cuando caía en los brazos de Elena, una desconocida que en pocas semanas había conquistado la confianza que él como padre nunca había obtenido. El dormitorio principal de la mansión, amplio y sofisticado, de repente parecía demasiado vacío. La ausencia de Juliana, que antes era casi un alivio, ahora destacaba la soledad que él mismo había construido. Entre sábanas de algodón egipcio y bajo el techo alto, con molduras clásicas, Ricardo encaraba el abismo de su existencia. ¿Cómo llegamos a este punto?, murmuró a la oscuridad. La respuesta estaba en cada decisión tomada en los últimos años, cada reunión priorizada en lugar de momentos familiares, cada viaje de negocios que lo había alejado de casa por semanas, cada vez que había delegado el cuidado de Miguel a especialistas y empleados, convencido de que el dinero y los mejores profesionales eran suficientes. A las 6 de la mañana ya estaba en la ducha. Se vistió casualmente, algo raro para él, optando por pantalones vaqueros y camisa polo. En el desayuno, sorprendió a doña Celia al pedir comer en la cocina en lugar del comedor formal. ¿A qué hora se despierta Miguel?, preguntó tomando café. La gobernanta dudó, claramente incómoda con el cambio en la rutina. Alrededor de las 7:30, doctor Ricardo. Elena llega a las 7 y prepara todo para él. ¿Ella no vive aquí? No, señor. Viene todos los días de lunes a sábado. Vive en Nezahualcóyotl, en la zona metropolitana. Ricardo asintió, absorbiendo la información. Un viaje diario considerable en una ciudad como Ciudad de México. ¿Y los domingos? Los domingos, Marisa, del equipo de limpieza, se encarga de Miguel. Doña Juliana pensó que era mejor no tener empleados fijos los domingos para mantener la privacidad familiar. La ironía era palpable. ¿Qué privacidad familiar podría haber en una casa donde los padres apenas veían a su hijo? A las 7 en punto, Elena llegó. Ricardo la observó discretamente desde la sala de estar, mientras ella entraba por la puerta trasera, saludando alegremente a cada empleado. Vestía vaqueros sencillos, camiseta verde claro y zapatillas deportivas. Llevaba una mochila desgastada y una bolsa que parecía contener libros infantiles. «Buenos días, doña Celia. ¿Cómo está nuestro príncipe hoy?» «Todavía durmiendo, muchacha, pero tiene una sorpresa para ti». Elena levantó las cejas, curiosa, cuando Celia señaló la sala de estar. Al ver a Ricardo, su expresión cambió a algo entre sorpresa y cautela. «Buenos días, señor Mendoza. No esperaba verlo tan temprano». «Buenos días, Helena. ¿Podemos hablar un momento?» Ella asintió, siguiéndolo hasta la oficina. El contraste entre ellos no podría ser más evidente. Él, incluso en atuendos casuales, emanaba poder y privilegio. Ella, con una simplicidad genuina, parecía desubicada entre los muebles de diseño italiano y las carísimas obras de arte. «Por favor, siéntese», él indicó un sillón de cuero. «Me gustaría saber más sobre su trabajo con Miguel». Elena enderezó la postura, adoptando un tono profesional. «Trabajo con estimulación motora y desarrollo cognitivo, adaptando actividades a sus necesidades. La idea es fortalecer la musculatura de las piernas a través de juegos, no solo ejercicios mecánicos». «¿Cuáles son sus calificaciones?». La pregunta salió más áspera de lo que pretendía, y él notó el ligero endurecimiento de sus hombros. «Cursé hasta el 4º año de pedagogía en la UNAM, con especialización en educación inclusiva. No concluí por cuestiones personales, pero tengo certificaciones en estimulación temprana y desarrollo infantil». Ricardo asintió, sintiendo que había una historia no contada en aquella vacilación. «Ayer fue la primera vez que vi a Miguel tan feliz». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Elena, pronto reemplazada por determinación. «Miguel es un niño increíble, señor Mendoza. Tiene el potencial para hacer todo lo que cualquier otro niño hace. Solo necesita tiempo, apoyo y confianza. Y si me permite decirlo, él lo echa mucho de menos». La franqueza lo tomó desprevenido. «¿Cómo lo sabe?». Él guarda recortes de revistas con sus fotos. Tiene un álbum escondido debajo de la almohada. A veces, cuando cree que nadie lo está viendo, se queda mirándolos. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Su hijo, que apenas lo reconocía en persona, coleccionaba imágenes suyas a escondidas.
La revelación era devastadora y emocionante al mismo tiempo. «Quiero cambiar esto», dijo finalmente. «Quiero conocer a mi hijo». Elena sonrió por primera vez desde que entraron en la oficina. Una sonrisa sincera que iluminó su rostro. Eso sería maravilloso para él. ¿Cómo hago eso? La pregunta salió con una vulnerabilidad que sorprendió a ambos. Ricardo Mendoza, el empresario implacable, estaba pidiendo ayuda a una empleada que probablemente ganaba una centésima parte de su ingreso anual. Elena consideró por un momento. Empiece estando presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Los niños sienten cuando estamos realmente allí con ellos. Y sea paciente. La confianza lleva tiempo para construirse. En ese instante oyeron una voz infantil llamando desde el pasillo. «Lena, Lena, ¿dónde estás?» «Aquí estoy, Miguel». «Ya voy». Ella se levantó rápidamente. Él se pone ansioso cuando se despierta y no me encuentra. «Espere», Ricardo pidió, también levantándose. ¿Puedo acompañarlos hoy? Quiero ver cómo es su rutina». Elena dudó brevemente antes de asentir. Claro, le va a gustar eso. La mañana que siguió fue una revelación para Ricardo. Observó mientras Elena ayudaba a Miguel a vestirse, fomentando su independencia, en las tareas más simples, como elegir qué calcetines quería usar. Vio cómo ella transformaba el desayuno en una aventura, contando historias sobre frutas que en realidad eran superhéroes disfrazados. Presenció la sesión de hidroterapia en la piscina climatizada en la parte trasera de la mansión, un espacio que él rara vez visitaba. Miguel, inicialmente tímido con la presencia de su padre, poco a poco comenzó a relajarse. Durante la natación, incluso salpicó agua a Ricardo riendo nerviosamente después, como si probara los límites. Para sorpresa de todos, especialmente de él mismo, Ricardo le devolvió la salpicadura, iniciando una pequeña guerra de agua que hizo que el niño se riera a carcajadas descontroladamente. Por primera vez, padre e hijo jugaban de verdad. Después del almuerzo, mientras Miguel hacía la siesta obligatoria, Ricardo invitó a Elena a otra conversación. Esta vez fueron al jardín de invierno, un espacio menos formal que la oficina. «Me gustaría saber más sobre usted», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con el interés genuino. «¿Cómo terminó trabajando aquí?» Elena suspiró, mirando las plantas exóticas que rodeaban el ambiente. «Fui recomendada por la doctora Laura. Yo trabajaba en una clínica de rehabilitación infantil en Nezahualcóyotl, donde ella también atendía. Cuando supo que ustedes buscaban a alguien con experiencia en casos como el de Miguel, ella me indicó. ¿Y usted aceptó dejar un trabajo en una clínica para ser cuidadora?» «La verdad», ella lo encaró directamente, «el salario es casi el doble. Y yo lo necesitaba mucho». Ricardo asintió apreciando la honestidad. ¿Por qué lo necesitaba tanto? Helena dudó, claramente considerando cuánto de su vida personal debería compartir con el patrón. «Tengo responsabilidades familiares. Mi hermano menor, Felipe, tiene parálisis cerebral. Necesita cuidados constantes. Y mi abuela, que nos crió, tiene la salud debilitada». «¿Sus padres?» Un breve destello de dolor cruzó su mirada. «Ya no están con nosotros. Tuvimos un accidente cuando yo tenía 16 años. Mi abuela asumió nuestra tutela. Detuve la universidad en el 4º año para trabajar a tiempo completo cuando la situación de ella empeoró». Ricardo sintió una ola de admiración. Una joven que había sacrificado sus sueños para mantener a su familia, que enfrentaba diariamente desafíos que la mayoría de las personas ni siquiera podía imaginar, y aún así mantenía aquella luz, aquella capacidad de transformar la vida de Miguel. «¿Dónde viven ustedes?» «En un apartamento pequeño en Nezahualcóyotl. Nos quedamos con el inmueble después de perder a mis padres. No es grande, pero es nuestro hogar». Ricardo hizo más preguntas, genuinamente interesado. Descubrió que Elena se despertaba a las 5:08 para cuidar de Felipe y de su abuela antes de tomar 2 autobuses hasta Lomas de Chapultepec, que estudiaba en línea en las pocas horas libres, intentando concluir el curso de pedagogía, que su sueño era abrir un centro de apoyo para familias de niños con discapacidades, especialmente aquellas sin recursos para tratamientos particulares. A medida que ella hablaba, Ricardo percibía algo extraordinario sucediendo dentro de él.
Las preocupaciones sobre negocios, adquisiciones y fusiones, que normalmente ocupaban cada segundo de sus pensamientos, habían retrocedido para dar lugar a algo más fundamental, más humano. Estaba genuinamente interesado en la historia de Elena, impresionado con su fuerza, tocado por su determinación. ¿Por qué me está contando todo esto? Ella preguntó finalmente, pareciendo confundida con su interés. Ricardo reflexionó por un momento. Ayer vi algo que cambió mi perspectiva. Vi a mi hijo feliz, confiado, valiente, todo lo que yo nunca pude hacer por él. Y fue usted, una persona que apenas lo conoce desde hace unas semanas, quien logró eso. Elena negó con la cabeza. No es así. Miguel ya tenía todo eso dentro de él. Solo necesitaba a alguien que creyera, y ese alguien debería haber sido yo. Ricardo completó, la voz cargada de arrepentimiento. Nunca es tarde para empezar. Señor Mendoza, Ricardo, por favor, llámeme Ricardo. Fue en ese momento que un sonido de llanto infantil provino del monitor de bebé que Elena siempre llevaba consigo. Miguel se está despertando. Necesito ir. Ella se levantó rápidamente. Él se pone ansioso cuando se despierta y no me encuentra. Espere, Ricardo pidió, también levantándose. ¿Puedo acompañarlos hoy? Quiero ver cómo es su rutina. Elena dudó brevemente antes de asentir. Claro, le va a gustar eso. La mañana que siguió fue una revelación para Ricardo. Observó mientras Elena ayudaba a Miguel a vestirse, fomentando su independencia, en las tareas más simples, como elegir qué calcetines quería usar. Vio cómo ella transformaba el desayuno en una aventura, contando historias sobre frutas que en realidad eran superhéroes disfrazados. Presenció la sesión de hidroterapia en la piscina climatizada en la parte trasera de la mansión, un espacio que él rara vez visitaba. Miguel, inicialmente tímido con la presencia de su padre, poco a poco comenzó a relajarse. Durante la natación, incluso salpicó agua a Ricardo, riendo nerviosamente después, como si probara los límites. Para sorpresa de todos, especialmente de él mismo, Ricardo le devolvió la salpicadura, iniciando una pequeña guerra de agua que hizo que el niño se riera a carcajadas descontroladamente. Por primera vez, padre e hijo jugaban de verdad. Después del almuerzo, mientras Miguel hacía la siesta obligatoria, Ricardo invitó a Elena a otra conversación. Esta vez fueron al jardín de invierno, un espacio menos formal que la oficina. Me gustaría saber más sobre usted, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con el interés genuino. ¿Cómo terminó trabajando aquí? Elena suspiró, mirando las plantas exóticas que rodeaban el ambiente. Fui recomendada por la doctora Laura. Yo trabajaba en una clínica de rehabilitación infantil en Nezahualcóyotl, donde ella también atendía. Cuando supo que ustedes buscaban a alguien con experiencia en casos como el de Miguel, ella me indicó. ¿Y usted aceptó dejar un trabajo en una clínica para ser cuidadora? ¿La verdad? Ella lo encaró directamente. El salario es casi el doble, y yo lo necesitaba mucho. Ricardo asintió apreciando la honestidad. ¿Por qué lo necesitaba tanto? Elena dudó, claramente considerando cuánto de su vida personal debería compartir con el patrón. Tengo responsabilidades familiares. Mi hermano menor, Felipe, tiene parálisis cerebral. Necesita cuidados constantes. Y mi abuela, que nos crió, tiene la salud debilitada. ¿Sus padres? Un breve destello de dolor cruzó su mirada. Ya no están con nosotros. Tuvimos un accidente cuando yo tenía 16 años. Mi abuela asumió nuestra tutela. Detuve la universidad en el 4º año para trabajar a tiempo completo cuando la situación de ella empeoró. Ricardo sintió una ola de admiración. Una joven que había sacrificado sus sueños para mantener a su familia, que enfrentaba diariamente desafíos que la mayoría de las personas ni siquiera podía imaginar, y aún así mantenía aquella luz, aquella capacidad de transformar la vida de Miguel. ¿Dónde viven ustedes? En un apartamento pequeño en Nezahualcóyotl. Nos quedamos con el inmueble después de perder a mis padres. No es grande, pero es nuestro hogar. Ricardo hizo más preguntas, genuinamente interesado. Descubrió que Elena se despertaba a las 5 para cuidar de Felipe y de su abuela, antes de tomar 2 autobuses hasta Lomas de Chapultepec.
que estudiaba en línea en las pocas horas libres, intentando concluir el curso de pedagogía, que su sueño era abrir un centro de apoyo para familias de niños con discapacidades, especialmente aquellas sin recursos para tratamientos particulares. A medida que ella hablaba, Ricardo percibía algo extraordinario sucediendo dentro de él. Las preocupaciones sobre negocios, adquisiciones y fusiones, que normalmente ocupaban cada segundo de sus pensamientos, habían retrocedido para dar lugar a algo más fundamental, más humano. Estaba genuinamente interesado en la historia de Elena, impresionado con su fuerza, tocado por su determinación. ¿Por qué me está contando todo esto?, ella preguntó finalmente, pareciendo confundida con su interés. Ricardo reflexionó por un momento. Ayer vi algo que cambió mi perspectiva. Vi a mi hijo feliz, confiado, valiente, todo lo que yo nunca pude hacer por él. Y fue usted, una persona que apenas lo conoce desde hace unas semanas, quien logró eso. Elena negó con la cabeza. No es así. Miguel ya tenía todo eso dentro de él. Solo necesitaba a alguien que creyera. Y ese alguien debería haber sido yo. Ricardo completó, la voz cargada de arrepentimiento. Nunca es tarde para empezar. Señor Mendoza, Ricardo. Por favor, llámeme Ricardo. Fue en ese momento que un sonido de llanto infantil provino del monitor de bebé que Elena siempre llevaba consigo. Miguel se está despertando. Necesito ir. Ella se levantó, pero antes de salir Ricardo la detuvo nuevamente. Elena, tengo una propuesta para usted. Me gustaría que reconsiderara su posición aquí. El rostro de ella se endureció inmediatamente. ¿Estoy siendo despedida? Al contrario, quiero ofrecerle un puesto exclusivo de desarrollo para Miguel, salario doblado, coche con chofer para el transporte diario y flexibilidad para que pueda retomar sus estudios. Los ojos de Elena se abrieron en shock. ¿Doblado? Pero ¿por qué? Porque usted cambió la vida de mi hijo. Y porque yo quiero cambiar también. Quiero aprender a ser padre. Y creo que usted puede ayudarme en eso. Ella se quedó en silencio, procesando la oferta inesperada. El monitor continuaba transmitiendo las llamadas de Miguel. «Y hay más», añadió Ricardo. «Tengo contactos en el Hospital General de México. Puedo garantizar que su hermano reciba el mejor tratamiento disponible. Y su abuela también». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Esto es mucho, señor Ricardo, no sé qué decir. Diga que acepta. Y ahora vaya a cuidar de mi hijo mientras yo llamo para cancelar todas mis reuniones de esta semana. Ella asintió, aún aturdida, y corrió a atender a Miguel. Ricardo se quedó allí, sentado en el jardín de invierno, sintiendo una extraña sensación de paz que no experimentaba desde hacía años, como si, después de una vida entera corriendo, hubiera finalmente encontrado el camino a casa. Los días siguientes trajeron un cambio sorprendente en la mansión de Lomas de Chapultepec. El silencio habitual, interrumpido solo por el ocasional tintineo de cubiertos o instrucciones susurradas entre empleados, dio lugar a risas infantiles, música alegre y conversaciones animadas. Ricardo canceló viajes internacionales, delegó reuniones importantes y reorganizó su agenda para estar presente en casa. Los cambios no pasaron desapercibidos para el equipo de la mansión. Doña Celia, que servía a la familia desde antes del nacimiento de Miguel, observaba con una mezcla de sorpresa y aprobación la transformación del patrón. En conversación con Jandira, la cocinera, no escondía su asombro. 30 años trabajando para familias ricas y nunca vi nada así, comentó mientras supervisaba la preparación del almuerzo. El doctor Ricardo está diferente. Ayer lo encontré tirado en la alfombra de la sala, armando rompecabezas con el niño. Jandira sonrió, revolviendo una olla de frijoles. Es Helena. Esa muchacha tiene un don. En la piscina climatizada de la parte trasera de la mansión, Ricardo observaba una sesión de hidroterapia. Miguel, usando flotadores especiales adaptados a sus necesidades, pataleaba en el agua mientras Elena lo incentivaba con una canción infantil sobre un pececito valiente. La naturalidad con la que ella transformaba ejercicios terapéuticos en juegos era fascinante. «Vamos, superpez, muestra tu fuerza». Miguel reía salpicando agua por todos lados. Su carita brillaba con una alegría que oprimía el corazón de Ricardo de emoción.
Papá, mira, estoy nadando como un tiburón. Estoy viendo campeón. Estás increíble. Aquel simple diálogo, tan banal para la mayoría de las familias, representaba un avance monumental en la relación entre padre e hijo. Hace apenas una semana, Miguel apenas lograba hacer contacto visual prolongado con Ricardo. Ahora buscaba activamente su aprobación y atención. El mérito era principalmente de Elena. Sin alarde, ella creaba situaciones que acercaban a padre e hijo, explicando a Ricardo en momentos privados cómo reaccionar, qué decir, cómo establecer la confianza del niño. Era una profesora paciente para ambos. Después de la sesión de hidroterapia, mientras Miguel hacía su siesta de la tarde, Ricardo y Elena se reunieron en el balcón de la mansión. El día estaba agradable, con una brisa suave que balanceaba ligeramente las hojas de las palmeras del jardín. «Está evolucionando muy rápido», comentó Ricardo, un innegable orgullo en su voz. Elena sonrió. «Los niños tienen una capacidad increíble de adaptación y superación. Miguel siempre tuvo potencial. Solo necesitaba la oportunidad y el incentivo adecuados. Y de un padre presente», completó Ricardo con un toque de amargura. «Lo importante es el ahora», ella respondió gentilmente. «No podemos cambiar el pasado, pero estamos construyendo un futuro diferente». Ricardo la observó con atención. Elena tenía una sabiduría que iba más allá de su edad o formación académica. Una madurez forjada por las dificultades tal vez, pero sin el cinismo o amargura que generalmente acompañaban las experiencias difíciles. «¿Cómo está su hermano?», preguntó recordando el motivo inicial que la había llevado a aceptar el trabajo en la mansión. El rostro de Elena se iluminó. «Felipe tuvo la primera consulta en el Hospital General de México ayer. Los médicos quedaron impresionados con el caso y ya están preparando un plan de tratamiento multidisciplinario. Él está tan animado. Hacía años que no lo veía con tanta esperanza». Ricardo sintió una extraña satisfacción al percibir que, por primera vez en mucho tiempo, su dinero estaba siendo usado para algo verdaderamente significativo. ¿Y su abuela? «La abuela Teresa se resiste a la idea de consultar especialistas», Elena rió. «Dice que ya ha vivido lo suficiente para saber cuándo algo no está bien con su cuerpo, pero logré convencerla de hacerse exámenes completos la próxima semana». La conversación fluía con naturalidad entre ellos, algo que sorprendía a Ricardo. Con Juliana, incluso en los primeros tiempos de la relación, siempre había habido una barrera invisible. Conversaciones superficiales sobre eventos sociales, viajes, adquisiciones. Nunca este intercambio genuino de ideas y sentimientos. «Mañana es domingo», comentó Elena, consultando el reloj. «Será mi primer día libre desde que comencé la nueva función. Estoy ansiosa por pasar el día entero con Felipe y la abuela, pero un poco preocupada por Miguel. Él se acostumbró a nuestra rutina». Ricardo dudó por un momento. «Yo estaré con él todo el día». Elena no pudo esconder la sorpresa. «¿En serio?». Eso es maravilloso, Ricardo». Era la primera vez que ella usaba su nombre sin titubear, y el sonido de este en su voz causó una sensación extraña en su pecho. Ricardo percibió que la estaba mirando más tiempo de lo socialmente aceptable y desvió la mirada rápidamente. «Planeé algunas actividades», dijo, intentando sonar casual. «Pensé en llevarlo al Parque Chapultepec por la mañana. Hay un espacio de recreación adaptado que inauguraron recientemente. Y por la tarde tal vez un cine». La sonrisa de Elena se amplió. «Le va a encantar. Miguel adora los espacios abiertos. Solo recuerde llevar protector solar y su sombrero. Y no se preocupe si se cansa rápidamente. Sus piernas todavía están ganando resistencia». «Anotado», respondió Ricardo, registrando mentalmente cada detalle. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Sentados lado a lado en el amplio balcón, con vista al jardín impecablemente cuidado, formaban un cuadro de contraste fascinante. Él en su camisa de diseñador y pantalones de sastre, el reloj de lujo en su muñeca, denunciando una fortuna. Ella en vaqueros sencillos y camiseta, sin accesorios más allá de una pulsera artesanal que Ricardo había descubierto, había sido hecha por Felipe. «¿Por qué hace esto?», preguntó Ricardo repentinamente. Elena lo miró confundida.
¿Esto qué? Dedicarse tanto. A Miguel, a su hermano, a su abuela. Usted sacrificó sus estudios, su juventud. La mayoría de las personas de su edad estaría enfocada en construir su propia vida. Ella consideró la pregunta por un momento, mirando al horizonte. Para mí no hay diferencia entre cuidarlos y construir mi vida. Son la misma cosa. Después de que mis padres se fueron, entendí que somos la única certeza el uno del otro en este mundo. ¿Qué sentido tendría conquistar cosas sola, sabiendo que las personas que amo están necesitando apoyo? La simplicidad y la profundidad de la respuesta golpearon a Ricardo como una revelación. En todos sus años de logros empresariales, rodeado de personas dispuestas a cualquier cosa por poder y estatus, nunca había encontrado a alguien con valores tan claros e inquebrantables. Usted es una persona extraordinaria. Helena. Ella se sonrojó ligeramente, incómoda con el elogio. Solo hago lo que creo que es correcto. El monitor de bebé en su cintura emitió sonidos de movimiento, indicando que Miguel se estaba despertando. Helena se levantó terminando el momento de confidencias. Hora de volver al trabajo, sonrió. Tengo una sorpresa planeada para él hoy. Vamos a hacer pintura con los pies. Excelente para la coordinación motora y divertidísimo para un niño de 4 años. ¿Puedo participar?, preguntó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con el entusiasmo. Helena rió. Claro, pero le advierto que es una actividad bastante desordenada. Quizás quiera cambiarse esa camisa de seda italiana. 2 horas después, el espacio de la sala de actividades estaba irreconocible. Grandes hojas de papel cubrían el suelo, manchadas con huellas coloridas. Miguel, usando solo un pantalón corto, tenía el cuerpo decorado con marcas de manos y pies en varios colores. Helena no estaba muy diferente, con pintura hasta en el rostro después de que Miguel decidiera que ella debería ser un cuadro humano. Lo más sorprendente, sin embargo, era Ricardo Mendoza. El renombrado ejecutivo, temido en salas de reuniones, estaba sentado en el suelo, descalzo, con los bajos de los pantalones doblados y los pies cubiertos de pintura azul. Su rostro exhibía una expresión que mezclaba diversión y cierto bochorno. «Ahora papá necesita dejar su huella en nuestro cuadro familiar», exclamó Miguel animado. Helena posicionó una gran hoja blanca delante de Ricardo. «Vamos, señor empresario, muestre su lado artístico». Vacilante, Ricardo presionó los pies en la hoja dejando 2 marcas azules perfectas. Miguel aplaudió entusiasmado. «Ahora todos nosotros. Una marca de cada uno», instruyó el niño con sorprendente autoridad. Helena ayudó a Miguel a posicionar su piecito al lado de la marca de Ricardo, mientras ella misma dejaba la impresión de su pie al otro lado. El resultado fue una alineación perfecta de 3 huellas, grande, mediana y pequeña. «La familia pie de tinta», declaró Miguel riéndose de su propia broma, familia. La palabra reverberó en la mente de Ricardo como una campana. Allí estaban ellos, formando un cuadro inusual, unidos por huellas coloridas en un papel, una constelación improbable. El empresario billonario, la cuidadora de corazón enorme y el pequeño niño que los conectaba. Y de alguna manera tenía sentido. Más sentido que cualquier arreglo que hubiera experimentado antes. El momento fue interrumpido por el sonido distante del timbre principal. Doña Celia apareció en la puerta de la sala de actividades minutos después, su rostro normalmente compuesto ahora demostrando claro nerviosismo. «Señor Ricardo, la señora Juliana llegó». Fue como si un viento helado atravesara el ambiente. La alegría se evaporó instantáneamente, reemplazada por tensión palpable. «¿Juliana?» Ella no debería estar en París por 3 días más. Ella dijo que decidió volver antes. Está en la sala principal y parece agitada. Ricardo miró sus pies pintados, el desorden colorido alrededor, a su hijo cubierto de pintura y a Helena, que había adoptado una expresión neutra y profesional, aunque sus ojos demostraban preocupación. «Diga que estaré allí en 15 minutos. Necesito limpiarme primero». Doña Celia asintió y salió rápidamente. Ricardo se levantó, súbitamente consciente de la impropiedad de la situación. ¿Qué pensaría Juliana al verlo así, jugando en el suelo como un niño, cubierto de pintura? «Helena, ¿puede cuidar de Miguel? Necesito lidiar con esto».
Ella asintió profesional como siempre. Claro, vamos a darnos un baño, ¿verdad, Miguel? Después podemos leer ese libro nuevo sobre dinosaurios. El niño, ajeno a la atención de los adultos, asintió animadamente. Mientras salían de la sala, Ricardo oyó la voz de su hijo. ¿Mamá va a jugar con nosotros también? La pregunta inocente contenía una complejidad que desgarró el corazón de Ricardo. Por la expresión de Elena, ella sintió el mismo impacto. No lo sé, cariño, ella respondió con gentileza. Vamos a esperar a ver. Solo en la sala Ricardo contempló el cuadro de las 3 huellas, un símbolo accidental de lo que aquellas semanas habían construido. Con renuencia, dejó la hoja secando en el suelo y se dirigió al baño más cercano para limpiarse. Mientras se lavaba los pies y se cambiaba de ropa, una sensación de aprensión crecía en su pecho. El regreso inesperado de Juliana marcaba el fin de aquel interludio mágico en el que él, Elena y Miguel habían creado su pequeño mundo aparte. La realidad, con todas sus complicaciones, estaba a punto de imponerse nuevamente. Con pasos pesados, Ricardo bajó las escaleras hacia la sala principal, donde su esposa lo aguardaba. A cada escalón, sentía como si se estuviera alejando de la persona que había descubierto ser en los últimos días, y regresando al papel que había desempeñado por años. El marido distante de un matrimonio de apariencias, el ejecutivo para quien la familia era solo un accesorio social. Juliana Mendoza era el tipo de mujer que entraba en un ambiente e inmediatamente se convertía en el centro de atención. Alta, esbelta, con rasgos delicados que parecían esculpidos para fotografías de portada, ella mantenía a sus 30 años la misma postura que la había hecho famosa en las pasarelas internacionales. Vestida impecablemente en un conjunto Chanel recién lanzado y con una maleta Louis Vuitton, aún con la etiqueta del aeropuerto, ella caminaba por la sala principal como si estuviera en un desfile. 3 semanas, Ricardo. Bastaron 3 semanas para que transformaras nuestra casa en un circo. El tono era ácido, contrastando con la sonrisa artificial que ella mantenía, hábito adquirido de años posando para fotógrafos. Juliana. No te esperaba hasta el lunes, respondió Ricardo manteniendo la compostura. ¿Cómo estuvo París? Ella hizo un gesto de desdén con la mano perfectamente manicurada. París es siempre París. Más interesante es lo que encontré al volver. Todos los empleados alborotados, comentando sobre tu repentina conversión a la paternidad activa. Cancelaste el viaje a Tokio, delegaste la fusión con el grupo americano, estás llegando temprano a casa. ¿Qué pasó? Crisis de la mediana edad. Ricardo respiró hondo, decidiendo ignorar el sarcasmo. Me di cuenta de que estaba perdiendo momentos importantes en la vida de nuestro hijo. Decidí hacer cambios. Juliana levantó una ceja perfectamente delineada. ¿Así de la nada? ¿Después de 4 años ignorando su existencia tanto como yo? La crudeza de la declaración lo golpeó como una bofetada. Era verdad. Él había estado tan ausente como Juliana, solo de manera diferente. Ella se ausentaba físicamente. Él estaba presente solo en el sentido técnico de la palabra, mientras su mente permanecía en el trabajo. Nunca es tarde para cambiar, respondió simplemente. Juliana soltó una risa corta, sin humor. ¿Y ese cambio tiene algo que ver con la nueva especialista que contrataste? Elena, ¿verdad? Joven, bonita, dedicada, todos los empleados la adoran. Hasta tú, por lo que parece. El tono insinuante hizo que Ricardo endureciera la expresión. Elena es una profesional excepcional, que está ayudando a Miguel a progresar de maneras que ningún especialista había logrado antes. Y sí, ella tiene mi admiración y respeto. Admiración y respeto, repitió Juliana como si saboreara las palabras. Interesante. ¿Cuándo fue la última vez que demostraste admiración y respeto por mí, tu esposa? La pregunta flotó en el aire como humo. Ricardo percibió con una mezcla de tristeza y claridad que no lograba recordarlo. ¿Cuándo fue la última vez que sintió genuino interés por la vida de Juliana? ¿Cuándo le importaron realmente sus sentimientos, sueños o miedos? El matrimonio de ellos se había transformado en una sociedad de conveniencia hacía tanto tiempo que él ni siquiera notó la transición. Juliana, creo que necesitamos hablar sobre nosotros, dijo finalmente, sobre lo que queremos de aquí en adelante.
Ella lo estudió por un momento, sus ojos verdes calculando posibilidades, como siempre hacía antes de un movimiento importante. Antes quiero conocer a esa maravilla que revolucionó nuestra familia en 3 semanas. La forma en que ella dijo maravilla llevaba un veneno mal disimulado. Ricardo sintió un escalofrío de aprensión. Elena está bañando a Miguel ahora. ¿Podemos hablar con ella después? No, Ricardo. Quiero verla ahora. Al fin y al cabo, ella está cuidando a mi hijo. Tengo derecho a conocerla apropiadamente, ¿no crees? Sin esperar respuesta, Juliana se dirigió a las escaleras, sus tacones altos resonando en el mármol como pequeñas explosiones. Ricardo la siguió, sintiendo una creciente ansiedad. La confrontación que se anunciaba era inevitable, pero temía por las consecuencias, principalmente para Miguel, que finalmente estaba floreciendo. En el segundo piso se oían risas provenientes del baño principal. La puerta estaba entreabierta, y la escena revelada era de una simplicidad conmovedora. Elena, con las mangas remangadas y el cabello recogido en un moño improvisado, ayudaba a Miguel a quitarse las manchas de pintura del cuerpo, transformando la tarea en un juego. El niño, sentado en la bañera llena de espuma, se reía a carcajadas mientras ella contaba una historia sobre un niño pez que podía cambiar de color. «Hola». La voz de Juliana cortó el momento como una navaja. Elena levantó la mirada sorprendida. Miguel dejó de reír inmediatamente, una sombra de aprensión cruzando su carita. «Mamá volvió», dijo él, en un tono que era más una constatación que entusiasmo. Juliana entró al baño como si invadiera territorio enemigo. «Tú debes ser Elena. He oído mucho sobre ti». Elena se levantó, secándose las manos mojadas en el delantal que usaba para no mojarse durante el baño. «Señora Mendoza, es un placer conocerla. Miguel ha hablado mucho de usted». «¿En serio? Qué interesante, considerando que he estado fuera por casi un mes». El ambiente en el baño era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Miguel miraba de una a otra, confundido por la tensión que sentía, pero no comprendía del todo. «Miguel tiene una memoria excelente», respondió Elena con calma. «Él guardó la postal que usted envió de París y la mira todas las noches antes de dormir». La información pareció desestabilizar a Juliana por un segundo. Ella había de hecho enviado una postal, más por obligación que por sentimiento, como hacía en todos los viajes. Nunca imaginó que su hijo la valorara tanto. «Bien, ahora estoy de vuelta. Ya no necesitará postales ni sustitutas». Elena mantuvo la compostura a pesar de la provocación evidente. «Miguel está casi terminando el baño. Si me da unos minutos, puedo arreglarlo para que ustedes pasen un tiempo juntos. Estoy segura de que le encantaría mostrarle los progresos que ha hecho en las últimas semanas». Juliana miró a su hijo como si lo evaluara. Miguel se encogió ligeramente bajo su mirada, un reflejo instintivo que no pasó desapercibido para Ricardo. «¿Por qué no dejamos que Elena termine el baño de Miguel?», sugirió él, colocando la mano suavemente en el brazo de Juliana. «Podemos hablar en la habitación mientras tanto». Por un momento, Ricardo pensó que ella se resistiría, pero Juliana finalmente cedió, lanzando una última mirada calculada a Elena antes de seguir hacia el dormitorio principal. Ricardo dudó en la puerta, intercambiando una mirada preocupada con Elena, quien solo asintió ligeramente, comunicando silenciosamente que estaría bien. En la habitación, Juliana ya había abierto la maleta y comenzaba a sacar ropa carísima, aún con etiquetas, tirándolas displicentemente sobre la cama. «¿Cuánto le estamos pagando a esta muchacha?», se preguntó sin mirar a Ricardo. «Reajusté su salario la semana pasada. Es justo por el trabajo excepcional que está haciendo». Juliana levantó los ojos, entrecerrándolos peligrosamente. «¿Reajustaste? ¿Sin consultarme?» «Estabas inaccesible, como siempre. Necesitaba tomar una decisión. Qué generoso de tu parte. ¿Y qué más recibió además del aumento? ¿Coche? ¿Plan de salud? ¿Quizás un apartamento?» Ricardo mantuvo la expresión neutra, aunque su interior hervía. «Proporcioné transporte para facilitar su traslado, ya que vive lejos. Y sí, incluí a su hermano que tiene parálisis cerebral y a su abuela anciana en nuestro plan de salud empresarial. ¿Algún problema con eso?» Juliana soltó una risa incrédula. «Ya ni me conoces, Ricardo». «Claro que hay un problema.
Esa mujer lleva aquí menos de un mes y ya consiguió más de ti que yo en 8 años de matrimonio. La declaración explotó entre ellos como una bomba, revelando capas de resentimientos nunca expresados. Esto no es sobre ti, Juliana. Es sobre Miguel. No, Ricardo. Esto es sobre ti encontrando una nueva obsesión para reemplazar el trabajo. Primero eran las empresas. Ahora es la familia perfecta con la cuidadora dedicada. Siempre necesitaste algo para llenar el vacío. Las palabras golpearon a Ricardo con fuerza perturbadora. Había una verdad allí que él no estaba preparado para confrontar. Tú ni lo intentaste, él replicó desviando el punto central. Ni con Miguel ni con nuestro matrimonio. ¿Y tú lo intentaste? La voz de ella subió una octava. Cuando Miguel nació con aquel problema en las piernas, te hundiste en el trabajo. Me dejaste lidiar sola con los médicos, las expectativas destruidas, las miradas de lástima. Yo tenía 22 años, Ricardo. Era una modelo en la cima de mi carrera. No estaba lista para ser madre de un niño con necesidades especiales. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos perfectamente maquillados de Juliana, sorprendiendo a Ricardo. En 8 años de matrimonio, rara vez la había visto llorar de verdad. Me abandonaste cuando más te necesitaba, ella continuó, la voz temblando ligeramente. Así que no vengas a acusarme de abandono. El silencio que siguió era pesado de verdades dolorosas. Ambos habían fallado. Con Miguel, el uno con el otro y consigo mismos. El matrimonio de ellos nunca había tenido una base sólida. Ella, buscando estabilidad y estatus. Él, una bella compañía para eventos, y la promesa de una familia perfecta para complementar su imperio. Cuando la realidad se mostró diferente de las expectativas, ambos recurrieron a fugas. Ella en viajes y compras, él en el trabajo obsesivo. Una suave llamada a la puerta interrumpió el momento. Elena estaba allí sosteniendo la mano de Miguel, quien ahora estaba limpio, perfumado y vestido con ropa nueva. Con permiso, dijo ella respetuosamente. Miguel está listo para pasar un tiempo con ustedes. El niño miraba ansiosamente de un padre a otro, sintiendo la tensión en el aire, pero sin comprenderla totalmente. Mamá, ¿quieres ver mi nuevo dibujo? Hice un retrato de nuestra familia. Juliana se secó rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa. Claro, cariño. Muéstrale a mamá. Elena dio un paso hacia atrás. Si me permiten, voy a organizar la sala de actividades mientras ustedes tienen un momento en familia. No. Miguel agarró la mano de ella con fuerza sorprendente. Quiero que Elena también lo vea. Ella está en el dibujo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena palideció ligeramente, consciente de la bomba que acababa de explotar inocentemente. Juliana miró a su hijo como si él hubiera dicho algo en una lengua extranjera incomprensible. ¿Tú dibujaste a Elena en el retrato de nuestra familia? Preguntó Juliana lentamente, cada palabra cargada de implicaciones. Miguel asintió entusiastamente, ajeno a la tensión. Sí, papá, mamá, yo y Elena. Incluso dibujé a Felipe y a la abuela Teresa, porque Elena dijo que la familia es a quien amamos, no solo a quien tiene la misma sangre. Ricardo cerró los ojos brevemente, anticipando la explosión. Elena parecía querer desaparecer. Miguel, cariño, ella dijo suavemente, ¿qué tal si le muestras el dibujo solo a tus padres primero? Tengo algunas cosas que arreglar, pero prometo mirarlo después. No, la voz de Juliana era gélida. Quédate, Elena. Ya que eres parte de la familia ahora, debes participar de este momento, ¿no crees? El sarcasmo era tan denso que hasta Miguel lo percibió, retrocediendo un paso instintivamente. Señora Mendoza, Elena comenzó manteniendo la voz calmada. Creo que hay un malentendido. No hay malentendido alguno, cortó Juliana. Está perfectamente claro lo que pasó aquí. 3 semanas lejos, y ustedes crearon una realidad alternativa muy conveniente. El padre ausente redimido, la madre sustituta perfecta y el niño finalmente feliz. Una historia conmovedora, ¿no es así? Juliana no delante de Miguel, advirtió Ricardo notando que el niño comenzaba a temblar. ¿Por qué no? Él ya está bastante involucrado por lo que veo. Hasta nos sustituyó en sus dibujos. Eso no es verdad. Intervino Elena, incapaz de contenerse ante el sufrimiento evidente de Miguel.
Él habla de usted constantemente. Guarda todo lo que usted le manda, fotos, regalos, postales. El problema es que él necesita presencia real, no solo recuerdos. El silencio que siguió fue denso. Elena percibió inmediatamente que había cruzado una línea, hablando no como empleada, sino como alguien emocionalmente involucrada en la situación. El rostro de Juliana se transformó, adoptando una máscara de furia controlada que Ricardo conocía bien. Era la expresión que precedía decisiones definitivas. ¿Quién te crees que eres para decirme cómo ser madre?, preguntó en voz baja y peligrosa. ¿Una chica cualquiera de un suburbio que apenas logró terminar la universidad, que abandonó los estudios y ahora intenta compensar sus frustraciones usando a mi hijo como proyecto de caridad? «Juliana, basta», exclamó Ricardo, chocado con la crueldad. Elena estaba pálida, pero mantenía la postura erguida. «Le pido disculpas si traspasé límites, señora Mendoza. Nunca fue mi intención sustituirla o juzgar sus elecciones. Estoy aquí solo para ayudar a Miguel en su desarrollo». ¿Ayudar? Juliana rió sin humor. ¿Es eso lo que llamas ayudar? Crear confusión en su cabeza sobre quién es su familia, manipular a mi marido para conseguir privilegios, transformar mi casa en tu parque personal. Miguel comenzó a llorar silenciosamente, grandes lágrimas resbalando por su rostro mientras observaba la confrontación con ojos abiertos de miedo. «Paren», pidió en voz baja, pero nadie oyó. «Estás exagerando». Ricardo intentó calmar a Juliana. «Elena ha sido extremadamente profesional. Fui yo quien ofreció los beneficios pensando en el bienestar de Miguel. En el bienestar de Miguel. O en el tuyo propio, Ricardo. Todos sabemos lo fácil que te sientes atraído por caras bonitas. ¿O crees que he olvidado a las asistentes anteriores?» La insinuación flotó en el aire como veneno. Elena miró a Ricardo con expresión indescifrable, mientras él sentía el rubor de la vergüenza subir por su cuello. Su pasado de romances discretos con empleadas era algo que prefería olvidar, una época en la que usaba relaciones casuales para compensar el vacío del matrimonio. «¡Paren!». El grito de Miguel cortó la discusión como un rayo. Los tres adultos miraron chocados al niño, que ahora sollozaba descontroladamente, su pequeño cuerpo sacudiéndose. «No peleen. Por favor, no peleen». Fue Elena quien reaccionó primero, agachándose para ponerse a su altura. «Está todo bien, Miguel. Los adultos a veces discuten, pero eso no significa. No toques a mi hijo». Juliana interrumpió, alejando a Miguel. «Creo que ya has hecho suficiente por hoy». Elena se levantó lentamente, el dolor evidente en sus ojos. «Comprendo. Pido permiso para retirarme». «No solo por hoy», Juliana declaró fríamente. «Te quiero fuera de esta casa, permanentemente». Miguel soltó un grito de protesta intentando zafarse de los brazos de su madre. «No, Lena no puede irse. Ella prometió ayudarme a caminar». Ricardo, Elena lo miró. La súplica silenciosa en sus ojos no era por sí misma, sino por Miguel. Él estaba paralizado, dividido entre la lealtad al matrimonio fracasado y la certeza de que Elena era esencial para el desarrollo de su hijo. Y había algo más, un sentimiento que crecía discretamente en su pecho, algo que no estaba listo para nombrar, pero que hacía la idea de perderla insoportable. «Juliana, necesitamos hablar en privado». La voz de Ricardo sonó más firme de lo que él mismo esperaba. «Elena, por favor, lleva a Miguel a la sala de juegos y quédate con él un rato». Juliana abrió la boca para protestar, pero la mirada determinada de Ricardo, algo raro de ver fuera del ambiente corporativo, la detuvo. Elena tomó la mano de Miguel, que aún sollozaba, y lo condujo gentilmente fuera de la habitación, susurrando palabras tranquilizadoras. Cuando la puerta se cerró, dejándolos a los dos solos, el silencio pesó como plomo. Ricardo caminó hasta la ventana, observando el jardín impecable allá abajo, tan perfectamente arreglado y, sin embargo, desprovisto de vida real, así como el matrimonio de ellos. «No la vas a despedir». Juliana rompió el silencio, su voz cargada de incredulidad y rabia. «No, no lo haré». Ricardo se giró para encararla. «Miguel la necesita. Miguel necesita a su madre y a su padre. Estoy completamente de acuerdo». «¿Dónde estuviste en los últimos 4 años, Juliana?». La pregunta
hecha sin agresividad pero con una honestidad cortante, hizo que Juliana retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. Eso no es justo. ¿Sabes lo difícil que fue para mí aceptar su condición? ¿Difícil para ti? Ricardo negó con la cabeza, incrédulo. ¿Y para él? Un niño que solo quería el amor de sus padres y recibió a cambio ausencia y delegación. Juliana se sentó en el borde de la cama, súbitamente pareciendo más pequeña y vulnerable, la postura perfecta de modelo momentáneamente abandonada. No podía mirarlo sin sentir culpa, confesó en voz baja, como si yo hubiera fallado en dar a luz a un hijo perfecto. Miguel es perfecto, respondió Ricardo con vehemencia. Perfecto, exactamente como es. Yo también tardé en entender eso. Demasiado ocupado construyendo un imperio para garantizar su futuro, olvidé estar presente en su vida actual. Pero estoy cambiando, Juliana. ¿Y tú? ¿Estás lista para cambiar también? Ella levantó los ojos llenos de lágrimas genuinas, algo tan raro que Ricardo casi no lo reconoció. No sé si puedo, admitió con una honestidad desarmante. Pasé tanto tiempo huyendo que ya no sé cómo quedarme. Ricardo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No había más rabia o acusación, solo la melancolía compartida de dos personas que habían construido una vida sobre cimientos frágiles. ¿Qué nos pasó, Juliana? ¿Cuándo nos perdimos tanto? Ella dio una risa triste. Creo que nunca nos encontramos de verdad, Ricardo. Yo quería estabilidad y estatus. Tú querías a la modelo internacionalmente famosa como trofeo. Funcionó mientras fue conveniente. La franqueza era refrescante después de años de comunicación superficial y disimulada. ¿Y ahora? Preguntó él. ¿Qué hacemos? Juliana respiró hondo, secándose las lágrimas con elegancia estudiada. Esa Elena ¿realmente ayuda a Miguel? De maneras que no te imaginas, respondió sinceramente. Él está dando pasos, Juliana. Literalmente. Los médicos dijeron que podría llevar años, pero en unas semanas con ella ya está progresando más que en todos los tratamientos anteriores juntos. ¿Y a ti? ¿Ella también te está ayudando? La pregunta vino cargada de significados implícitos. Ricardo consideró mentir, pero estaban más allá de ese punto. Sí, ella me enseñó a ser padre, a ver a Miguel como es, no como me gustaría que fuera, a encontrar alegría en los pequeños logros, en lugar de frustración por los obstáculos. ¿Estás enamorado de ella? No era una pregunta. Ricardo no respondió inmediatamente. La revelación le había llegado lentamente en las últimas semanas, pero oír a Juliana verbalizarla lo hacía muy real. ¿Eso importa? Desvió. Importa si estamos discutiendo el futuro de nuestro matrimonio. Ricardo se levantó, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Juliana, seamos honestos. Nuestro matrimonio existe solo en papel desde hace años. Vivimos vidas separadas bajo el mismo techo, cuando estás aquí, lo cual es raro. ¿Y tu solución es sustituirme por una niñera con un historial dramático de superación? El sarcasmo regresó a su voz, una defensa automática. Mi solución es buscar honestidad, respondió él con calma. Para todos nosotros, incluido Miguel. Juliana se levantó también, recuperando parte de su postura habitual. Entonces quieres el divorcio. Quiero lo que sea mejor para Miguel. Y también quiero que encuentres tu camino, Juliana. Ya sea como madre presente, ya sea en tu carrera. O en ambos, si lo logras. Pero esta farsa nos está perjudicando a todos, especialmente a nuestro hijo. El silencio se extendió entre ellos, cargado de 8 años de historia compartida, no todos malos, pero pocos verdaderamente buenos. Necesito pensar, dijo Juliana finalmente, sobre todo esto, sobre lo que quiero para mí misma y para Miguel. Ricardo asintió, respetando la primera demostración genuina de consideración por el hijo que veía en ella en mucho tiempo. Tómate el tiempo que necesites, pero Elena se queda. Por el bien de Miguel. Juliana cerró los ojos brevemente, una expresión de dolor cruzando su rostro perfecto. ¿Realmente crees que a ella le importa a él? ¿Que no está solo usando la situación? La pregunta revelaba sus inseguridades más profundas, sobre sí misma, sobre su valor más allá de la belleza por la que era conocida. Estoy absolutamente seguro, respondió Ricardo,
Tendrías que ver cómo lo trata cuando nadie está mirando. El cuidado genuino, la paciencia infinita, la manera en que celebra cada pequeño progreso de él como si fuera el mayor logro del mundo. Algo se rompió en la expresión controlada de Juliana. ¿Y conmigo? ¿Alguien alguna vez celebró mis logros de esa forma? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa, no por la cuestión en sí, sino por la vulnerabilidad inesperada que revelaba. Detrás de la fachada de frivolidad y superficialidad había una mujer buscando validación y amor genuino. Lo siento, Juliana. Creo que ambos fallamos en eso. Ella asintió, aceptando la respuesta con una dignidad que Ricardo rara vez había presenciado. Quiero ver. ¿Ver qué? A Helena con Miguel. Quiero ver con mis propios ojos lo que estás describiendo, sin interferencias, sin que ellos sepan que estoy observando. Ricardo consideró el pedido. Está bien. Podemos usar el sistema de monitoreo de la sala de juegos. En la oficina adyacente al dormitorio principal, Ricardo encendió el monitor que transmitía imágenes de la sala de juegos, instalado inicialmente por cuestiones de seguridad, pero rara vez utilizado. En la pantalla, vieron a Helena y Miguel sentados en la alfombra colorida, rodeados de bloques de construcción. No era una sesión de fisioterapia o cualquier actividad educativa formal. Solo una mujer y un niño jugando juntos, construyendo una estructura que parecía un castillo. ¿Sabes lo que más me gusta de los castillos? Ay, la voz de Helena llegaba clara por el monitor. Que pueden ser como nosotros queramos. Algunos tienen puentes levadizos, otros tienen jardines mágicos. No existe un castillo equivocado. Miguel, que minutos antes lloraba desconsolado, ahora sonreía mientras encajaba piezas. ¿Como las personas? La pregunta infantil hizo que Helena se detuviera, visiblemente sorprendida por la profundidad del comentario. Sí, exactamente como las personas. Todas diferentes, todas especiales a su manera. Mamá cree que soy un castillo equivocado, dijo Miguel súbitamente, la inocencia cruel de la observación cortando el aire. Por mis piernas. Juliana se llevó la mano a la boca, los ojos abiertos de shock. Ricardo sintió que el corazón se le oprimía. En la pantalla, Helena apartó los bloques y miró seriamente a Miguel. Escucha bien, Miguel Mendoza. No existe un castillo equivocado, ¿recuerdas? Y tampoco existe un Miguel equivocado. Tus piernas son exactamente como deben ser. Solo están aprendiendo a fortalecerse. Pero mamá nunca quiere verme caminar. Siempre se va. Juliana emitió un sonido ahogado entre gemido y sollozo. Ricardo mantuvo los ojos en la pantalla, donde Helena elegía las palabras con evidente cuidado. Tu madre te ama mucho, Miguel. A veces los adultos tienen dificultad para demostrar sus sentimientos. Algunos se ponen tristes y no saben cómo lidiar con eso. Entonces se alejan, no porque no amen, sino porque no saben cómo ayudar. ¿Cómo sabes que me ama? Ni siquiera está aquí. Helena tomó un bloque rojo en forma de corazón y lo colocó en la pequeña mano de Miguel. ¿Recuerdas aquel vestido hermoso que ella te envió de Milán? ¿Y el oso de peluche de Londres? ¿Y las postales que guardas debajo de la almohada? Son pedacitos de su corazón que ella te envía, incluso cuando está lejos. Miguel consideró el bloque en forma de corazón, girándolo entre sus dedos. Pero yo la quería a ella aquí, no cosas. Lo sé, cariño, y estoy segura de que ella también lo entenderá algún día. Ricardo miró a Juliana, cuyo rostro estaba marcado por lágrimas silenciosas, el maquillaje impecable ahora borrado, una metáfora visual para la deconstrucción de la persona que ella había mantenido por tanto tiempo. Ella no te está envenenando contra mí, dijo Ricardo suavemente. Está intentando preservar tu imagen para él, incluso cuando sería más fácil dejarlo resentir tu ausencia. Juliana se secó las lágrimas, dejando marcas negras de rímel en las manos perfectamente cuidadas. ¿Por qué? ¿Por qué ella haría eso? Porque a ella le importa a él, genuinamente, y sabe que independientemente de todo tú eres su madre, la única que tendrá. En la pantalla, Helena y Miguel habían vuelto a construir el castillo, ahora colocando pequeñas figuras de caballeros y princesas en los jardines improvisados. Creo que necesitamos una reina para este castillo, decía Helena,
sosteniendo una pequeña figura femenina con corona. ¿Dónde vamos a colocarla? Miguel pensó por un momento. Entonces señaló la torre más alta. Allí arriba donde puede ver todo. Como mamá que siempre está lejos pero aún puede vernos. La analogía inocente y dolorosa fue demasiado para Juliana. Ella apagó el monitor abruptamente y se giró hacia Ricardo. El rostro una máscara de emociones contradictorias. Dolor, culpa, rabia, arrepentimiento. «Necesito aire», dijo, dirigiéndose rápidamente a la puerta. «Juliana, no, Ricardo. Ahora no, necesito procesar todo esto». Él la dejó ir, reconociendo que cualquier conversación en ese momento sería improductiva. Juliana necesitaba enfrentar algunas verdades difíciles, así como él lo había hecho en las últimas semanas. Cuando bajó las escaleras algunos minutos después, encontró la sala principal vacía. Doña Celia informó que Juliana había salido en coche, sin decir a dónde iba o cuándo volvería, un patrón familiar que esta vez parecía cargado de significados diferentes. Ricardo se dirigió a la sala de juegos, donde Elena y Miguel continuaban absortos en su mundo de bloques e imaginación. Al verlo en la puerta, el niño sonrió. «Papá, ven a ver nuestro castillo. Tiene una reina, caballeros, y hasta un dragón bueno que protege a todos». Ricardo entró, sentándose en la alfombra al lado de ellos. El contraste entre este momento simple y las tensiones complejas de minutos antes era surrealista. «Es un castillo increíble», comentó sinceramente. «Ustedes trabajaron mucho en él». Elena lo observaba con ojos cuestionadores, claramente preocupada por el desenlace de la conversación con Juliana. Ricardo solo asintió ligeramente, comunicando silenciosamente que, por ahora, todo estaba bajo control. Pasaron la hora siguiente jugando juntos, como si el mundo más allá de aquella sala no existiera. Ricardo descubrió una alegría simple en crear historias absurdas sobre caballeros torpes y dragones que solo cocinaban, pero no escupían fuego. Miguel reía tanto que a veces se caía de espaldas y Elena los observaba a ambos con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. En un momento, cuando Miguel estaba concentrado, añadiendo detalles al castillo, Ricardo encontró la mirada de ella por encima de la cabeza del niño. «Gracias», articuló silenciosamente. Ella inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que decía al mismo tiempo de nada, y no hay de qué agradecer, pues para Elena, ayudar a Miguel nunca había sido un trabajo, sino una misión movida por amor puro. Y en ese instante, observándola interactuar con su hijo, Ricardo admitió finalmente para sí mismo lo que Juliana había percibido inmediatamente. Estaba irremediablemente enamorado de Elena. No por la belleza externa, aunque ella era innegablemente hermosa en su simplicidad, sino por la belleza de espíritu que irradiaba en cada gesto, cada palabra, cada mirada de aliento. El sonido del timbre interrumpió el momento. Ricardo frunció el ceño, consultando el reloj. Eran casi las 19 de un sábado, y él no esperaba a nadie. «Quédate con Miguel», le pidió a Elena, levantándose para atender. Al abrir la puerta, encontró a una señora de cabellos canosos y postura digna, acompañada por un joven en silla de ruedas con rasgos claramente similares a los de Elena. «Buenas noches», dijo la señora con voz firme a pesar de la edad avanzada. «Soy Teresa Carvalho y este es mi nieto Felipe. Estamos buscando a Elena. Hubo una emergencia». Ricardo sintió que el mundo se congelaba por un momento ante la palabra emergencia. Sin dudar, invitó a los visitantes a entrar. «Por favor, pasen. Llamaré a Elena inmediatamente». Felipe Carvalho era un joven de aproximadamente 20 años, con los mismos ojos expresivos de su hermana, aunque su cuerpo estaba confinado a una silla de ruedas adaptada. Había una inteligencia aguda en su mirada que impresionó a Ricardo instantáneamente. «Agradezco su amabilidad». «Señor Mendoza», dijo doña Teresa, con una dignidad que contrastaba con la simplicidad de sus ropas. «Lamento aparecer sin aviso, pero no pude contactar a Elena por el celular. Ella probablemente tiene el aparato en modo silencioso mientras cuida de mi hijo», explicó Ricardo, conduciéndolos hasta la sala de estar. «Voy a buscarla. Siéntanse cómodos, por favor».
Cuando Ricardo llegó a la sala de juegos, Elena y Miguel estaban finalizando el castillo, ahora decorado con pequeñas banderas improvisadas con papel colorido. Elena llamó desde la puerta, manteniendo la voz calmada para no alarmar a Miguel. Su abuela y su hermano están aquí. Dijeron que hubo una emergencia. Ella se levantó inmediatamente, el rostro palideciendo. ¿Abuela y Felipe? ¿Aquí? Dios mío, ¿qué pasó? No sé los detalles. Están en la sala de estar. Elena se giró hacia Miguel, forzando una sonrisa tranquilizadora. Miguel, cariño, necesito resolver algo importante. Tu papá se quedará contigo un ratito. ¿Está bien? El niño asintió, aunque sus ojos demostraban preocupación al percibir la tensión de Elena. Terminamos el castillo después. Claro que sí. Guarda las mejores banderas para que las pongamos juntos. Elena salió apresuradamente, seguida por Ricardo, quien hizo una señal a doña Celia para que se acercara. Celia, por favor quédese con Miguel. Dígale que estoy resolviendo algo importante y que pronto volveré. En la sala de estar, Elena abrazaba a su hermano con fuerza, mientras doña Teresa permanecía de pie, erguida y solemne como una centinela. ¿Qué pasó, abuela?, preguntó Elena, sosteniendo las manos de su abuela. ¿Por qué vinieron hasta aquí? La señora respiró hondo, mirando brevemente a Ricardo como si evaluara si él debería participar de aquella conversación. Decidiendo que sí, se volvió hacia su nieta. Recibimos una visita hoy. Un hombre diciendo ser abogado de los padres del chofer. Elena se quedó inmóvil, como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Después de tantos años? ¿Por qué? Él dijo que la familia quiere reabrir el caso, explicó Felipe, su voz sorprendentemente firme y articulada. Alegan tener nuevas evidencias que contradicen la conclusión oficial. Ricardo observaba la interacción con creciente preocupación, percibiendo que estaba presenciando algo profundamente personal y doloroso. Consideró dejarlos a solas, pero Elena lo detuvo con una mirada. Ricardo, siento mucho traer esto a su casa. Es un asunto de familia difícil. No se preocupe, respondió sinceramente. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario. Doña Teresa estudió a Ricardo por un momento, luego asintió como si aprobara lo que veía. Elena, él necesita saber. Si va a seguir trabajando aquí cuidando a su hijo, merece conocer toda la verdad. Elena cerró los ojos brevemente, respirando hondo. Cuando los reabrió, había una determinación renovada en su mirada. Mis padres no murieron en un simple accidente como le dejé creer, dijo finalmente, encarando a Ricardo. Ellos fueron... La situación fue mucho más compleja. Felipe intervino percibiendo la dificultad de su hermana. Nuestros padres y yo estábamos volviendo de Puebla, donde yo había tenido una consulta médica. Elena se quedó en casa con la abuela, preparándose para un examen importante de la universidad. En la autopista México-Puebla, un chofer alcoholizado invadió la pista contraria y chocó frontalmente con nuestro coche. La narrativa era clínica, como si él hubiera ensayado esa historia muchas veces, probablemente una técnica para lidiar con el dolor. Nuestros padres no resistieron el impacto, continuó. Yo sobreviví, pero con lesiones en la médula que me dejaron parapléjico. El chofer del otro vehículo también sobrevivió con heridas leves. Elena tomó la palabra, su voz temblorosa pero determinada. El caso fue investigado. El chofer fue condenado, pero recibió una pena leve. Solo 3 años en régimen semiabierto por causar aquella situación con 2 personas y dejar a un joven de 14 años en una silla de ruedas. Ricardo sintió un apretón en el pecho ante la injusticia. Lo siento mucho, Elena. Lo imaginaba. Hay más, interrumpió doña Teresa, su rostro arrugado demostrando un dolor antiguo. El chofer era hijo de una familia influyente de Ciudad de México. Empresarios del sector inmobiliario usaron sus contactos para minimizar las consecuencias legales. Alegaron que había condiciones adversas en la pista, que el informe de alcoholemia era impreciso, que mi yerno podría haber evitado la colisión. Mentiras, dijo Felipe, un destello de rabia cruzando su mirada normalmente serena. Nuestro padre era extremadamente cuidadoso al volante. Todos los testimonios confirmaron que el otro chofer iba a alta velocidad y visiblemente ebrio.
Elena colocó la mano en el hombro de su hermano, un gesto automático de consuelo. Después de lo ocurrido, la familia de él nos buscó ofreciendo un acuerdo financiero a cambio de no apelar la sentencia. La abuela se negó. Dijo que la justicia no tiene precio. Y sigo creyendo en eso, afirmó la señora con firmeza. Ningún dinero traería a mi hijo y a mi nuera de vuelta, ni devolvería los movimientos de Felipe. Ricardo procesaba la historia, comprendiendo ahora la fuerza extraordinaria que veía en Elena, una mujer que, aún adolescente, había tenido que reconstruir la vida a partir de una tragedia devastadora. ¿Y ahora, después de todos esos años, quieren reabrir el caso?, preguntó intentando entender la emergencia actual. No para hacer justicias, aclaró Felipe, sino para intentar limpiar el nombre del responsable. Parece que él está entrando en la política y no quiere este incidente desafortunado manchando su reputación. Elena se cubrió el rostro con las manos por un momento, un gesto raro de vulnerabilidad. Y quieren hacer parecer que no fue culpa de él, que fue un accidente sin culpables. No puedo permitir eso, Ricardo. Sería como perderlos nuevamente. El silencio que siguió fue pesado con el peso de memorias dolorosas e indignación. Ricardo comprendía ahora mucho más sobre Elena, su madurez precoz, su compromiso inquebrantable con los valores, su dedicación al hermano. Todo tenía sentido bajo la luz de esta revelación. ¿Cómo puedo ayudar?, se preguntó simplemente. Los tres lo miraron con sorpresa, claramente no esperando una oferta inmediata de apoyo. No es su problema, señor Mendoza, dijo doña Teresa respetuosamente. Vinimos solo a buscar a Elena, porque necesitamos discutir cómo vamos a proceder. El abogado mencionó una reunión la próxima semana. Doña Teresa, respondió Ricardo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Si involucra a Elena, involucra a Miguel. Y por lo tanto me involucra a mí también. Además, dudó por un momento. Consciente de la delicadeza de lo que estaba a punto de decir, Elena se ha vuelto importante para mi familia, de maneras que van más allá de su función profesional. Elena lo encaró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ricardo sostuvo su mirada, comunicando sin palabras lo que aún no podía expresar abiertamente. Ricardo, ella comenzó cautelosa. Agradezco su preocupación, pero esta es una batalla antigua de nuestra familia. Ya pasamos por esto una vez. Podemos enfrentarlo nuevamente. No tiene que ser sola, respondió con firmeza. Tengo recursos, Elena. Conozco a los mejores abogados criminales del país. Tengo contactos en la prensa que pueden garantizar que la verdad no sea distorsionada. Felipe y doña Teresa intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que parecía común entre ellos. Elena siempre fue demasiado orgullosa para aceptar ayuda, comentó Felipe con una leve sonrisa. Incluso cuando estábamos hundiéndonos en cuentas médicas después de mi hospitalización, ella rechazaba ofertas de amigos. Prefería trabajar en 3 empleos simultáneos. No era orgullo, se defendió Elena. Era responsabilidad. Ustedes son mi familia. Y ahora tú eres parte de la nuestra, dijo Ricardo, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. Quiero decir, Miguel te considera familia. Y yo también. Un rubor suave coloreó las mejillas de Elena. Doña Teresa observaba la interacción con ojos astutos que parecían ver más allá de las palabras dichas. Usted parece ser un hombre de carácter. Señor Mendoza, declaró la señora después de un momento de consideración. Elena habló muy bien de usted y de su hijo. Si está ofreciendo ayuda genuina, sería una tontería rechazarla por orgullo. Abuela, exclamó Elena sorprendida con la rápida aceptación de su abuela normalmente cautelosa. Mi querida, aprendí a lo largo de los años a reconocer la diferencia entre caridad y solidaridad. Una disminuye, la otra fortalece. Lo que veo en los ojos de este hombre es solidaridad. Ricardo sintió una ola de gratitud por la sabiduría de la señora. Prometo que haré todo a mi alcance para garantizar que la justicia prevalezca en esta situación. Permítanme hacer algunas llamadas mañana mismo para iniciar el proceso. En ese momento, el sonido de pasos acelerados en el pasillo interrumpió la conversación. Miguel apareció en la puerta, sosteniendo uno de los bloques del castillo con doña Celia justo detrás, pareciendo avergonzada.
Disculpe, señor Ricardo. Él insistió en mostrarle algo a Elena. Miguel corrió hacia Elena, ignorando la presencia de extraños en la sala, y le extendió el bloque, aquel en forma de corazón que habían discutido más temprano. Lena, mira a quién encontré para ser la reina del castillo. En el bloque, él había pegado un pequeño recorte de revista, una foto de Juliana en un evento de moda, sonriendo radiante para las cámaras. Era un trabajo infantil, con pegamento en exceso y bordes torcidos, pero hecho con evidente cariño. Elena sonrió, genuinamente conmovida por el gesto. «Es perfecto, Miguel. A tu madre le encantará cuando lo vea». Fue entonces cuando el niño notó a Felipe en la silla de ruedas y se detuvo, observándolo con curiosidad infantil. En lugar de incomodidad, su rostro se iluminó con reconocimiento. «Tienes ruedas como mi amigo Juan de fisioterapia». Felipe sonrió, adaptando inmediatamente su tono para hablar con el niño. «Sí, tengo ruedas porque mis piernas descansan mientras mis brazos hacen todo el trabajo». «¿Y tú quién eres?» «Soy Miguel. Tengo 4 años y mis piernas se están fortaleciendo todos los días. Lena me está ayudando». «Lena es muy buena ayudando a la gente», respondió Felipe con una sonrisa afectuosa para su hermana. «Ella me ayuda desde que yo era un poquito mayor que tú». Miguel se acercó a la silla de ruedas fascinado. «¿Puedo ver cómo funciona?» «Claro», respondió Felipe mostrando los controles manuales. «Esta palanca hace que la silla ande. Es casi como conducir un coche pequeño». Mientras Miguel y Felipe interactuaban con sorprendente naturalidad, los adultos observaban con emoción evidente. La ausencia de prejuicios o incomodidad de Miguel era un testimonio de la educación que venía recibiendo de Elena, aprendiendo a ver las diferencias como variaciones normales de la experiencia humana, no como discapacidades. «Él es extraordinario», comentó doña Teresa en voz baja para Ricardo. Los niños generalmente reaccionan con miedo o curiosidad excesiva a la silla de Felipe. «El mérito es todo de Elena», respondió Ricardo honestamente. «Yo mismo tuve dificultad en aceptar la condición de Miguel al principio. Ella nos enseñó una nueva perspectiva». La señora asintió comprensiva. «Helena tiene ese don desde pequeña. Siempre vio más allá de las apariencias, más allá de las limitaciones. Cuando el accidente ocurrió y Felipe perdió los movimientos, fue ella quien nos dio fuerza para seguir adelante». En ese momento, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose con fuerza llamó la atención de todos. Pasos determinados en el pasillo anunciaron la presencia de Juliana, que apareció en la entrada de la sala como una visión salida de otro mundo, elegante, perfectamente arreglada nuevamente, pero con una expresión que Ricardo nunca había visto antes. Ella se detuvo, observando la escena inusual. Miguel conversando animadamente con Felipe, Elena al lado de su hermano, una señora anciana y Ricardo formando un círculo que parecía, paradójicamente, íntimo y natural. «Juliana». Ricardo se adelantó. «No esperaba que volvieras tan pronto». «Evidentemente», respondió ella, pero sin la hostilidad anterior. Sus ojos se fijaron en Miguel, que ahora notaba su presencia. «¡Mamá!», exclamó el niño, corriendo hacia ella con el bloque corazón en la mano. «Mira lo que hice para el castillo. Eres tú la reina que se queda en la torre más alta». Juliana se arrodilló poniéndose a la altura de su hijo, un gesto raro que sorprendió a Ricardo. Ella examinó el pequeño recorte pegado en el bloque y algo indefinible pasó por su rostro. Es hermoso, Miguel», dijo, la voz ligeramente temblorosa. Miguel, animado por la respuesta positiva, continuó emocionado. «Lena dijo que incluso cuando estás lejos, aún puedes vernos desde arriba, como una reina mágica». Los ojos de Juliana encontraron los de Elena por encima de la cabeza de su hijo, una mirada cargada de emociones complejas. No había más rabia u hostilidad, solo una especie de reconocimiento silencioso. «Siento interrumpir», dijo Juliana, levantándose y dirigiéndose a todos en la sala. «No sabía que teníamos visitas». «Son la familia de Elena», explicó Ricardo. «Vinieron por una cuestión urgente. Juliana, esta es doña Teresa Carvalho y Felipe Carvalho». Juliana los saludó con educación formal, pero había algo diferente en su postura, una especie de humildad inusual. «¿Podemos hablar en privado?».
K le pidió a Ricardo sorprendiéndolo. Claro, respondió intrigado por el cambio. Helena, ¿podrías...? No, interrumpió Juliana suavemente. Me gustaría que Helena también participara. Si no le importa, añadió dirigiéndose directamente a ella por primera vez sin hostilidad. Helena intercambió una mirada rápida con su abuela, quien asintió alentadoramente. «Felipe puede quedarse con Miguel», se preguntó Helena. «Parece que se están llevando bien». «Sería un placer», respondió Felipe con una sonrisa. «Puedo mostrarle algunos trucos de silla de ruedas que impresionan hasta a los adultos». Miguel batió palmas, entusiasmado con la idea. Doña Teresa se ofreció para supervisarlos junto con doña Celia, dejando a Ricardo, Helena y Juliana libres para conversar en privado. Los tres se dirigieron a la biblioteca de la mansión, un aposento rara vez utilizado, decorado con estantes de libros encuadernados en cuero que Ricardo admitía nunca haber abierto. El espacio, con su atmósfera solemne, parecía apropiado para la conversación que se anunciaba. Juliana eligió un sillón cercano a la ventana. La luz del atardecer, filtrada por los vitrales, creaba patrones coloridos en el suelo de madera oscura, confiriendo un aire casi onírico a la escena. «Antes que nada», comenzó Juliana, sorprendentemente serena, «debo pedirle disculpas a usted, Helena. Mi comportamiento de antes fue imperdonable». Helena parpadeó, visiblemente sorprendida por el cambio de actitud. «No hay necesidad, señora Mendoza». La situación era compleja y emotiva para todos. «Juliana, por favor», corrigió gentilmente. «Y sí, hay necesidad. Reaccioné con celos e inseguridad, sin considerar lo que realmente importaba, el bienestar de Miguel». Ricardo observaba a su esposa con asombro creciente. En 8 años de matrimonio, nunca la había visto admitir un error tan abiertamente o demostrar tanta autoconciencia. «¿A dónde fuiste cuando saliste?», preguntó, incapaz de contener la curiosidad. Juliana respiró hondo, como si reuniera coraje. «Fui a la clínica de la doctora Laura, la fisioterapeuta principal de Miguel. Yo sabía que ella estaría allí, incluso siendo sábado. Ella siempre hace guardia los fines de semana». «¿Por qué?», inquirió Ricardo perplejo. «Porque necesitaba entender», respondió simplemente. Después de ver a Miguel a través del monitor, oír cómo se sentía sobre mi ausencia, me di cuenta de que había mucho que yo no sabía sobre mi propio hijo. Entonces fui a la fuente, que podría darme respuestas objetivas sin la implicación emocional que todos en esta casa tienen». Helena permaneció en silencio, respetando el momento entre marido y esposa, aunque sus ojos delataban su atención completa a la conversación. «¿Y qué dijo la doctora Laura?», preguntó Ricardo. «Ella confirmó todo lo que yo temía», admitió Juliana, una vulnerabilidad inédita en su voz. «Que yo nunca realmente me involucré en el tratamiento de Miguel, que apenas asisto a las reuniones de seguimiento, que delegué completamente su cuidado a profesionales y empleados. Y entonces ella me habló de usted, Helena». Helena levantó la mirada, encontrando los ojos de Juliana por primera vez sin hostilidad de ninguno de los lados. La doctora Laura dijo que en casi 20 años de carrera nunca vio a una cuidadora transformar tan completamente la vida de un niño, que Miguel está progresando a pasos que ella consideraría casi imposibles hace unas semanas, y no solo físicamente, sino emocionalmente. Está más confiado, más feliz, más determinado. Un silencio reflexivo flotó en la biblioteca por algunos momentos. Fue cada uno procesando las palabras y sus implicaciones. «Lo más difícil», continuó Juliana, la voz baja pero firme, «fue admitir para mí misma que yo nunca le di a Miguel lo que él realmente necesitaba. No por falta de recursos u oportunidades, sino por miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de apegarme y fallar. Miedo de amar completamente a un hijo que el mundo veía como imperfecto». «Juliana», comenzó Ricardo, pero ella levantó la mano, pidiendo continuar. «Déjame terminar, por favor. Esto no es fácil para mí». Respiró hondo y prosiguió. «La verdad es que estoy aterrorizada con la posibilidad de ser madre, Ricardo. Siempre lo estuve. Cuando supe que estaba embarazada, entré en pánico. Mi carrera estaba en su apogeo. Mi cuerpo era mi instrumento de trabajo. Y de repente había esa expectativa de que yo me transformara en una persona completamente diferente».
Elena hizo un movimiento discreto, como si fuera a retirarse para dar privacidad a la pareja, pero Juliana la detuvo con un gesto. «Quédate, por favor. Esto también te concierne. Cuando Miguel nació y descubrimos su condición, usé eso como excusa para alejarme aún más, como si fuera una confirmación de que yo no estaba destinada a ser madre. Fue más fácil sumergirme en viajes, trabajos y eventos que enfrentar mi propio fracaso». «No fracasaste, Juliana», dijo Ricardo suavemente. «Todos estábamos perdidos, cada uno a su manera». Ella sonrió tristemente. «Sí, pero mientras tú encontraste tu camino de regreso a tu hijo, yo seguí huyendo, hasta hoy cuando vi a través de aquel monitor a la mujer que yo debería haber sido para Miguel». Miró directamente a Elena, sin envidia ni resentimiento, solo una aceptación serena. «Tú lo amas como yo debería haber amado, Elena. No como una cuidadora o profesional, sino como alguien que ve su potencial, su fuerza, su humanidad completa. Y más impresionante aún, lograste enseñarle a Ricardo a hacer lo mismo». Elena se sonrojó ligeramente, incómoda con el elogio directo. «Miguel lo hace fácil. Él es un niño extraordinario». «Sí, lo es», concordó Juliana. «Y merece padres que lo valoren por eso. Ricardo encontró su camino para ser ese padre. Yo todavía estoy buscando cómo ser esa madre». La sinceridad desarmó completamente la tensión que había entre ellos. Ricardo observaba la transformación de Juliana con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Qué estás diciendo exactamente, Juliana?» Ella respiró hondo, como quien reúne coraje para un salto en la oscuridad. «Estoy diciendo que estoy de acuerdo contigo sobre nuestro matrimonio. Ya no existe, excepto en papel, y estoy diciendo que quiero hacer lo que es mejor para Miguel, incluso si eso significa reconocer mis limitaciones como madre en este momento». «¿Y qué crees que es lo mejor para él?», preguntó Ricardo cautelosamente. «Estabilidad, amor consistente, presencia genuina». Juliana miró a Elena brevemente antes de continuar. «Cosas que en este momento tú y Elena pueden ofrecer mejor que yo». La declaración flotó en el aire cargada de implicaciones. Elena parecía incómoda, consciente de que estaba en medio de una decisión profundamente personal entre marido y esposa. «Eso no significa que estoy abandonando a mi hijo», aclaró Juliana rápidamente. «Significa que estoy reconociendo que necesito trabajar en mí misma antes de poder ser la madre que él merece. Necesito tiempo, quizás terapia. Necesito entender por qué tengo tanto miedo de amar plenamente». «¿Y nosotros?», preguntó Ricardo, refiriéndose al matrimonio. «Creo que ambos sabemos la respuesta», respondió Juliana con una sonrisa triste. «Hace mucho tiempo dejamos de ser una pareja en el sentido real de la palabra, y hay algo creciendo entre tú y Elena que sería deshonesto ignorar o negar». Elena palideció, claramente no esperando que el asunto fuera abordado tan directamente. «Señora Mendoza, Juliana, yo nunca tuve la intención de interferir en su matrimonio», dijo rápidamente. «Mi única preocupación siempre fue el bienestar de Miguel». «Lo sé». Juliana sorprendió a ambos con su tranquila aceptación, y es por eso mismo que, por más extraño que parezca, consigo aceptar esto. Porque su interés genuino por Miguel viene antes de cualquier sentimiento por Ricardo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter». Ricardo estaba asombrado con la madurez que Juliana demostraba, tan distante de la mujer frívola y egocéntrica que había conocido por años. Se preguntó si ella siempre había tenido esa capacidad de reflexión y él simplemente nunca lo había notado, demasiado ocupado con sus propios intereses. «¿Qué propones entonces?», preguntó finalmente. Juliana se enderezó en el sillón adoptando una postura más pragmática. «Sugiero un divorcio amigable, con custodia compartida de Miguel, pero contigo como guardián principal por ahora. No voy a disputar la mansión u otros bienes, tengo mi propia carrera y ahorros. Solo quiero una transición suave para todos, especialmente para Miguel». Ella dudó por un momento antes de continuar. «Estoy considerando aceptar un contrato a largo plazo en París. Sería una oportunidad para empezar de nuevo, encontrar mi propio camino. Pero prometo visitar regularmente, y cuando me sienta lista, quizás pasar temporadas más largas con Miguel». La propuesta era sorprendentemente sensata y considerada,
como si la Juliana impulsiva que Ricardo había conocido hubiera sido sustituida por una versión más madura y reflexiva de sí misma. «Creo que es un enfoque razonable», respondió él después de un momento de reflexión. «Pero quiero garantizar que mantengas contacto regular con Miguel. Él te echa de menos, Juliana, incluso con todas las complicaciones». «Lo sé», respondió ella, la voz embargada ligeramente. «Y prometo ser más presente, incluso si a distancia al principio, videoconferencias regulares, no solo regalos y postales. Quiero conocer a mi hijo de verdad, no solo ser una figura distante en su vida». Ella se volvió hacia Elena, que permanecía callada. «¿Y usted, Elena? ¿Qué piensa de todo esto?». La pregunta la tomó desprevenida. «Yo no creo que mi opinión sea relevante para decisiones tan personales de su familia. Usted se ha vuelto parte de esta familia, lo reconozca o no», respondió Juliana con una honestidad sorprendente. «Miguel la adora, Ricardo». Ella dudó, mirando brevemente a su marido. «Ricardo claramente tiene sentimientos por usted, y más importante, usted demostró ser exactamente lo que ambos necesitaban cuando yo no pude, o no quise, estar presente». Elena se sonrojó intensamente, incómoda por tener sus sentimientos expuestos tan abiertamente. «Mi única preocupación es el bienestar de Miguel», repitió, aunque su mirada vacilante hacia Ricardo delataba emociones más complejas. «¿Y su propio bienestar?», preguntó Juliana suavemente. «Oí que su familia está enfrentando una situación difícil». Ricardo intervino, explicando brevemente sobre el caso de la familia de Elena y el intento de reabrir el proceso judicial. Juliana escuchó atentamente, su rostro demostrando genuina preocupación. «Mi padre es abogado criminal», dijo ella cuando Ricardo terminó. «Uno de los más respetados de Ciudad de México, a pesar de ser discreto. Le encantaría tomar un caso como este. Tiene particular aversión a personas poderosas que intentan distorsionar la justicia». Elena parpadeó sorprendida. «¿Usted ofrecería la ayuda de su padre para mi familia?». «Considérenlo como una disculpa por mi comportamiento», respondió Juliana, «y también una forma de garantizar que Miguel siga teniéndola cerca. Él la necesita, Elena, mucho más de lo que me necesita a mí en este momento, por más doloroso que sea admitirlo». Las palabras flotaron en la biblioteca silenciosa, cargadas de una sinceridad desarmante. El sol poniente lanzaba largas sombras por los vitrales, creando un patrón de luz y oscuridad que parecía simbolizar la complejidad de la situación que enfrentaban. «Gracias», dijo Elena finalmente, la voz baja pero firme. «Aceptamos la ayuda de su padre si él está dispuesto». Juliana asintió, satisfecha. «Hablaré con él mañana mismo. Ricardo puede proporcionar todos los detalles necesarios». Un silencio contemplativo se estableció entre los tres, cada uno absorbiendo los cambios significativos que estaban siendo decididos. Fue Juliana quien finalmente lo rompió. «Creo que debo pasar algún tiempo con Miguel antes de partir. Tengo mucho que aprender sobre mi propio hijo». 6 meses después, la oficina de Ricardo en el Paseo de la Reforma tenía un aspecto completamente diferente. Las paredes antes adornadas con arte abstracto y premios corporativos ahora exhibían dibujos coloridos de Miguel y fotografías de momentos familiares. Su mesa, antes impecablemente organizada con solo elementos esenciales de trabajo, ahora acomodaba un portarretratos con la foto reciente de un sonriente Miguel de pie, apoyado en un bastón colorido decorado por él mismo, al lado de Elena. Ricardo finalizaba una videoconferencia cuando su nueva asistente, Renata, llamó a la puerta. «Señor Mendoza, Elena y Miguel llegaron para el almuerzo». «Gracias, Renata. Por favor, pida que pasen y cancele mis compromisos de la tarde. Iremos al Parque Chapultepec después del almuerzo». La joven sonrió y asintió. El nuevo Ricardo Mendoza, que delegaba responsabilidades para estar presente en la vida de su hijo, aún sorprendía a muchos empleados antiguos de la empresa. Minutos después, la puerta se abrió nuevamente y Miguel entró corriendo, literalmente corriendo, algo que 6 meses antes parecía imposible.
«Papá, no lo vas a creer. Hoy logré dar 10 pasos sin el bastón». Ricardo se levantó inmediatamente, rodeando la mesa para abrazar a su hijo. «Eso es increíble, campeón. Estoy tan orgulloso de ti». Elena entró justo después, sonriendo al ver la interacción entre padre e hijo. Su relación con Ricardo había evolucionado gradualmente, con respeto al tiempo que ambos necesitaban para procesar los cambios en sus vidas. Tras la separación amigable, Juliana realmente se había mudado a París, pero mantenía contacto regular con Miguel a través de videollamadas semanales. Para sorpresa de todos, ella se estaba esforzando genuinamente para construir una relación más auténtica con su hijo, demostrando interés real por sus progresos y sentimientos. Incluso había programado una visita para el próximo mes, cuando planeaba pasar 2 semanas en Ciudad de México, conociendo verdaderamente a su hijo. «¿Cómo estuvo la consulta con la doctora Laura?», preguntó Ricardo, ayudando a Miguel a sentarse en el sofá de la oficina. «Ella dijo que nunca vio un progreso tan rápido», exclamó Miguel entusiastamente, «y que el próximo año puedo intentar entrar a natación adaptada en la escuela». «Eso es maravilloso», respondió Ricardo, genuinamente emocionado por el progreso de su hijo. Helena sonrió sentándose al lado de Miguel. La doctora Laura también dijo que gran parte del progreso se debe a la confianza que él ganó. Los niños con apoyo emocional consistente tienden a superar limitaciones físicas mucho más rápidamente. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada significativa por encima de la cabeza de Miguel, una mirada que llevaba el peso de todo lo que habían vivido en los últimos meses y la promesa de lo que aún estaba por venir. La Fundación Miguel. Elena, creada por Ricardo para apoyar a niños con necesidades especiales de familias sin recursos, estaba cumpliendo 3 meses de funcionamiento. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa ya atendía a más de 50 familias, ofreciendo tratamientos especializados, apoyo psicológico y orientación jurídica. Felipe, el hermano de Elena, ahora trabajaba en la fundación como coordinador de proyectos, utilizando su propia experiencia para crear programas verdaderamente inclusivos. Había ingresado a la Facultad de Ingeniería Biomédica, con planes de desarrollar tecnologías asistivas más accesibles. Doña Teresa, recuperada de sus problemas de salud gracias a los tratamientos que antes no podía pagar, coordinaba un grupo de apoyo para abuelas cuidadoras, personas que, como ella, habían asumido la crianza de sus nietos en circunstancias difíciles. En cuanto al caso judicial de la familia, el padre de Juliana había cumplido su promesa. Con su experiencia y contactos, había logrado no solo bloquear el intento de reabrir el caso, sino también sacar a la luz evidencias que habían sido ignoradas en el juicio original, resultando en una revisión de la sentencia del chófer responsable. La justicia, aunque tardía, había traído un sentido de cierre para Elena y su familia. «Tenemos una sorpresa para ti», dijo Elena, sacando un sobre de su bolso y entregándoselo a Ricardo. Intrigado, él abrió el sobre y encontró un dibujo, hecho por Miguel, una representación colorida e infantil de una casa sencilla rodeada por un jardín florido, muy diferente de la imponente mansión donde vivían. «¿Qué es esto, campeón?». Miguel sonrió orgulloso. «Es nuestra nueva casa. Lena dijo que podemos tener un patio con columpio y una rampa para cuando Felipe viene a visitarnos, y queda cerquita del parque». Ricardo miró a Elena confuso. Habían hablado sobre eventualmente buscar un lugar que fuera verdaderamente de ellos, no solo la mansión que simbolizaba su matrimonio anterior, pero aún no habían tomado ninguna decisión concreta. Elena se sonrojó ligeramente. «Disculpe la sorpresa. Yo solo le mostré algunas opciones a él, inmuebles más accesibles y acogedores. Miguel se emocionó con la idea e hizo este dibujo. No quise desanimarlo, pero le expliqué que necesitaríamos hablar con usted primero». Ricardo estudió el Sino Naciente. Dibujo nuevamente, notando los detalles. 3 figuras tomadas de la mano frente a la casa, una grande, una mediana y una pequeña, claramente representándolo a él, a Elena y a Miguel. En la esquina había 2 figuras más pequeñas, una en silla de ruedas, obviamente Felipe, y otra con cabellos canosos, Doña Teresa.
Y flotando como una especie de ángel o hada en la parte superior de la página, una figura femenina elegante, que solo podía ser Juliana, en su papel de reina que observa de lejos, como Miguel la había descrito meses atrás. Era una representación perfecta de la familia no convencional que se habían convertido, unida no por sangre o convenciones sociales, sino por elección, amor y respeto mutuo. Creo que ya es hora de que comencemos este nuevo capítulo, dijo Ricardo finalmente, mirando a Elena con una sonrisa que comunicaba mucho más de lo que las palabras podrían expresar. ¿Qué piensas? Creo que ya comenzamos hace mucho tiempo, respondió ella suavemente. Solo necesitamos encontrar el escenario adecuado para nuestra historia. Miguel miraba de uno a otro, sus ojos brillando con esperanza y alegría. Entonces, ¿podemos tener la casa nueva, con el columpio y todo? Ricardo rió abrazando a su hijo. Sí, campeón, podemos tener la casa nueva, con columpio y todo lo demás que queramos. Elena se unió al abrazo, completando el círculo familiar que había comenzado de manera tan improbable meses atrás, cuando un empresario poderoso, aislado en su imperio de vidrio, decidió volver a casa más temprano y presenció un acto de amor simple y transformador. En aquella oficina en el Paseo de la Reforma, en el corazón financiero de Ciudad de México, 3 personas celebraban no los logros materiales o el estatus social, sino el descubrimiento más valioso de todos, que la verdadera riqueza está en la capacidad de amar, cuidar y transformar vidas. Y así, lo que comenzó como el simple acto de una mujer incentivando a un niño a dar sus primeros pasos, se había convertido en la semilla de una historia de amor, perdón y esperanza capaz de transformar no solo una familia, sino cientos de otras a través de la fundación que ahora llevaba el nombre de 2 personas que jamás imaginarían el impacto que tendrían una en la vida de la otra. Miguel, Elena y Ricardo, 3 vidas unidas por el azar, transformadas por la compasión, habían probado que a veces los pasos más importantes que damos en la vida no son los físicos, sino los emocionales, y que el verdadero poder no está en controlar imperios o fortunas, sino en tener el coraje de abrir el corazón a nuevas posibilidades. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Ricardo, Elena y Miguel haya tocado su corazón. Para seguir explorando historias igualmente emocionantes, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas que celebran el poder transformador del amor. Encuéntrela aquí haciendo clic al lado izquierdo del video. Si esta historia despertó emociones en usted, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y dejar su like. Todos los días traemos nuevas historias que exploran las complejidades de la vida y los milagros que ocurren cuando abrimos nuestro corazón. Comparta sus pensamientos en los comentarios. Su historia favorita puede ser la próxima en cobrar vida en nuestro canal.